Hola, hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. ¡Qué alegría tenerlos por aquí! Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que está dando mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo, un tema que, la verdad, tiene todos los tintes de un auténtico culebrón de los nuestros, de esos que nos atrapan y nos dejan con la boca abierta. ¿Están listos para desentrañar un posible drama entre dos de las estrellas turcas más queridas? Porque hoy, mis queridos seguidores, vamos a hablar de si Can Yaman, si de ese Can Yaman que tantas pasiones levanta, podría haber arruinado accidentalmente, o quizás no tanto, una sorpresa muy especial que Demet Özdemir, la protagonista de Erkenci junto a él, le tenía preparada a su novio. Sí, han oído bien. Parece que las cosas se están poniendo interesantes y nosotros, por supuesto, no nos lo vamos a perder. Así que si son tan fans como nosotros de las historias que rodean a estas celebridades, quédense conmigo hasta el final porque este vídeo promete ser de esos que no olvidamos. Y antes de que se me olvide, si aún no lo han hecho, los invito a darle a ese botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras novedades. ¡Empezamos! Pues bien, como muchos de ustedes sabrán, Demet Özdemir, a quien todos recordamos con tanto cariño por su papel de Sanem Erkenci, ha estado en el ojo del huracán mediático últimamente, no solo por su exitosa carrera, sino también por su vida personal. Últimamente sus apariciones públicas y sus redes sociales nos han mostrado una faceta muy enamorada junto a su actual pareja, el empresario y dueño de una discográfica, Oğuzhan Koç. Parece que la relación va viento en popa, y la verdad es que nos encanta verla feliz. Pero como suele ocurrir en este mundillo, donde hay amor, también puede haber sorpresas, planes secretos y, quién sabe, quizás un pequeño tropiezo inesperado. Aquí es donde entra en juego nuestro protagonista de hoy, Can Yaman. Muchos recordarán la química explosiva que existía entre Can y Demet en Erkenci. Esa pareja que conquistó corazones en todo el mundo, que nos hizo suspirar con cada mirada y cada gesto. Aunque la serie terminó hace tiempo, la conexión entre ellos y el cariño del público por esa dupla sigue intacto. Y es precisamente esa conexión, o al menos la percepción pública de ella, la que parece haber jugado una mala pasada en esta historia. La situación que se está comentando con intensidad es la siguiente: se rumorea que Demet Özdemir estaba preparando una sorpresa de cumpleaños muy especial para Oğuzhan Koç. Piensen en algo romántico, algo íntimo, algo que demostrara todo su amor y dedicación. Los detalles exactos de la sorpresa no se han revelado públicamente, lo cual es normal, es una sorpresa, pero sí se especula que podría haber sido un viaje, una fiesta privada, o un regalo muy significativo. El caso es que algo se estaba gestando con mucho sigilo. Ahora bien, ¿dónde entra Can Yaman en todo esto? Pues aquí viene la parte más jugosa y la que ha alimentado todos estos rumores. Al parecer, y esto es lo que se comenta en los círculos de fans y en algunos medios turcos, Can Yaman habría publicado una historia en su cuenta de Instagram que, de forma indirecta pero muy llamativa, podría haber delatado la sorpresa de Demet. Los detalles que se manejan son que Can, sin darse cuenta, o quizás por alguna razón desconocida, compartió una fotografía o un vídeo corto en sus stories, donde aparecía algo que estaba directamente relacionado con el plan de Demet. Algunos rumores apuntan a que podría haber sido una localización específica, un detalle del regalo, o incluso la confirmación de un viaje secreto. Imagínense la escena: Demet emocionada con sus preparativos, guardando el secreto celosamente y de repente ¡zas!, una publicación de su ex coprotagonista, con quien comparte un pasado profesional tan intenso que hace saltar todas las alarmas. La reacción de los fans, como era de esperar, fue inmediata y masiva. Las redes sociales se inundaron de comentarios, teorías y especulaciones. Algunos defendiendo a Can, asegurando que fue un despiste sin mala intención. Otros, más escépticos, sugiriendo que quizás no fue tan accidental. Y por supuesto aquellos que disfrutan de los dramas, alimentando la idea de una posible tensión o incomodidad entre Can y la actual relación de Demet. Es importante recalcar que hasta el momento ni Demet Özdemir ni Oğuzhan Koç han hecho ninguna declaración oficial al respecto. Tampoco Can Yaman ha dado explicaciones sobre esa publicación en particular. Esto deja un vacío enorme para la especulación, y en el mundo del espectáculo, la especulación es un combustible potentísimo. ¿Qué pudo haber pasado realmente? Si fue un error humano cualquiera. Todos podemos equivocarnos, compartir algo que no debíamos. Quizás Can estaba en el mismo lugar, o había recibido información de forma inocente y la compartió sin pensar en las implicaciones.
S. Después de todo, él también tiene su vida, sus amigos, sus propios círculos sociales, y es natural que interactúe. Pero por otro lado, si analizamos la situación desde otra perspectiva, no podemos obviar la historia que une a Khan y Demet. Fueron pareja en la ficción, tuvieron una química que trascendió la pantalla, y eso generó una legión de fans que hasta el día de hoy sueña con una reconciliación o al menos, mantiene un vínculo especial con ellos. En este contexto, una publicación de Khan que de alguna manera pueda interferir en la felicidad o en los planes de Demet con su pareja actual, puede ser vista con suspicacia. Podría haber un toque de celos, de querer llamar la atención, o simplemente un descuido que en el momento tuvo una consecuencia no deseada. Pensemos en la presión mediática a la que están sometidos estas figuras públicas. Cada paso, cada publicación, cada like es analizado al milímetro. Si Demet estaba planeando algo especial, seguramente quería que fuera una sorpresa genuina para Oğuzhan, algo que lo hiciera sentir único y especial. Y si Khan, de forma involuntaria o no, eclipsó esa sorpresa o la hizo menos impactante, es comprensible que haya generado cierta controversia. Además, este tipo de incidentes, aunque parezcan triviales, pueden tener repercusiones en las relaciones personales. Imaginen la escena desde el punto de vista de Oğuzhan. Podría sentirse un poco desconcertado o incluso molesto si la sorpresa que su pareja tanto se había esforzado por mantener en secreto, se ve comprometida por una publicación de un ex CEO protagonista con quien tuvo una relación tan mediática. Por otro lado, es vital recordar que lo que vemos en las redes sociales es solo una pequeña parte de la realidad. Las publicaciones pueden ser sacadas de contexto, interpretadas de mil maneras diferentes. Lo que para algunos es una arruinada sorpresa, para otros puede ser simplemente una anécdota sin importancia. Y es muy probable que en la vida real, la relación entre Khan, Demet y Oğuzhan sea mucho más cordial y madura de lo que los rumores sugieren. Lo que sí es cierto es que este tipo de historias añaden un toque de drama y emoción a la vida de las estrellas que seguimos. Nos hacen reflexionar sobre las complejidades de las relaciones, la influencia de los medios de comunicación y el poder de las redes sociales. Es fascinante ver cómo un simple post puede generar tantas conversaciones y teorías. Para quienes amamos a Demet Özdemir y siempre le deseamos lo mejor, es un poco desalentador pensar que sus planes románticos puedan verse empañados. Queremos verla feliz, enamorada y disfrutando de sus momentos especiales sin interferencias. Y para los admiradores de Can Yaman, también es un deseo que él no se vea envuelto en polémicas innecesarias. Pero así es el mundo del entretenimiento, un constante vaivén de noticias, rumores y realidades. Lo importante en nuestro papel como espectadores es disfrutar de las historias, ser conscientes de que hay mucho que no sabemos y mantener un poco de objetividad. No podemos juzgar a nadie basándonos únicamente en lo que se publica en Internet. Sin embargo, la pregunta que flota en el aire es, ¿realmente Can Yaman arruinó la sorpresa de Demet Özdemir a su novio? La respuesta en este momento es un rotundo, no lo sabemos con certeza. Lo que sí sabemos es que hay un rumor muy fuerte, un indicio que ha hecho saltar las alarmas entre los fans, y ese indicio gira en torno a una publicación de Can Yaman que podría haber tenido una conexión inesperada con los planes de Demet. Será interesante ver si en el futuro alguno de ellos decide aclarar la situación, o si esto se quedará en uno de esos misterios que rodean a las celebridades. Lo que sí me queda claro es que la química entre Khan y Demet en Erkenci fue algo especial, algo que marcó a muchos de nosotros, y por eso quizás somos más sensibles a cualquier cosa que pueda involucrarlos. Lo importante es que Demet parece feliz y enamorada, y eso es lo que al final debe importar. Y si hubo un pequeño desliz en la comunicación o una publicación desafortunada, pues esperemos que se haya resuelto de la mejor manera. La vida está llena de imprevistos, y en el mundo de las redes sociales, un clic equivocado puede tener consecuencias inesperadas. Y hasta aquí nuestro análisis de este posible drama que ha revolucionado las redes. Hemos desgranado los rumores, las especulaciones y las posibles interpretaciones de lo sucedido. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por el mundo del espectáculo turco y sus entresijos. Hemos explorado la posibilidad de que Can Yaman, sin quererlo o quizás con alguna intención desconocida, haya intervenido en una sorpresa que Demet Özdemir preparaba para su novio, Oğuzhan Koç. Hemos recordado la fuerte conexión que el público sentía por la pareja de actores en Erkenci y cómo esto puede alimentar las especulaciones. Y hemos concluido que aunque no hay confirmación oficial, el rumor existente ha generado un gran revuelo.
Agradezco de corazón que se hayan quedado hasta el final de este vídeo. Su compañía es lo que hace que este canal crezca y se mantenga vivo. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que Can Yaman realmente arruinó la sorpresa? ¿Fue un error inocente o hay algo más detrás? Déjenme sus opiniones y teorías en la sección de comentarios, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado el vídeo y les pareció interesante, no olviden darle un buen me gusta para que YouTube sepa que este contenido les interesa. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también disfrutan de estas historias del mundo del espectáculo, y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras futuras aventuras. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.